mata tu gigante. Todos tenemos cosas, muchas cosas que matar en nuestras vidas. Yo no sé cuál sea tu gigante. Yo no sé qué es eso tan grande que se ha levantado, que se quiere levantar. Eso que está allí haciéndote oposición. Eso que no te dejas avanzar. Yo no sé. Quizás sea una enfermedad. Puede ser una deuda. Puede ser personas que a veces son fastidiosas. Puede ser, no sé. Hay tantos gigantes, aún hasta nosotros mismos podemos ser gigantes para nosotros mismos. Porque muchas veces nosotros nos metemos en la mente y nos enceguecemos que no podemos. Y en nosotros no debe haber el no puedo, porque la palabra de Dios nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si tú eres de Dios, no puedes estar con ese tema en tu boca, que yo no puedo, porque entonces no eres de Cristo. Perdóname, hermano. El que es de Dios no puede estar que no puedo. Yo no puedo uno, yo no puedo dos, yo no puedo no sé hasta cuándo. A esos también le podemos llamar gigantes. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor con la dirección de su Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Vayan leyendo conmigo, porque donde me equivoque ustedes sigan. Y recibo corrección también. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y camparon entre Soco y Azeca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de una altura 6 codos y de un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla. Era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Andaba bastante cargado el hombre. Sobre sus piernas tenía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Él hasta las lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudo delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y venciere, nosotros seremos sus siervos, y si yo pudiere más que él, yo lo venceré, y vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl
y todo Israel estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Cuántas veces han sentido miedo? Muchas veces, ¿verdad? Muchas veces sí, hemos tenido miedo de algunas cosas, pero no nos hemos quedado allí. Hay que avanzar. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar a las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana, por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efá de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y luego al campamento, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. No se cansen de leer, porque es hasta el 58 y vamos para el 21. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló a las mismas palabras, y oyó David y todos los varones de Israel que venían, aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decían: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas,
y le dará su hija, y examinará de y lo eximirá de tributos la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Y quitaré el oprobio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has venido? ¿Para qué has descendido? Que es lo mismo, pero no se puede cambiar la palabra. ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta. De antes. O sea, por donde David preguntaba qué va a pasar con él, qué va a pasar, recibía la misma respuesta. No tenían otra respuesta que darle, porque la única respuesta la tenía el Señor. Y dice la palabra en el versículo 31: y fueron oídas las palabras de que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmayes el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl visitó a David, y Saúl vistió a Saúl con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó a David
su espada sobre su vestido y probó andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, sino ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en vuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose
Luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir a los filisteos y saquearon sus campamentos. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él la puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Bueno, aquí hay muchos aspectos, demasiados diría yo, pero lo más importante aquí, ¿qué fue? Vamos a ver algunos puntos. El primer punto era que David conocía a Dios. Para nosotros debe ser muy importante y debe convertirse en la mayor necesidad conocer a nuestro Dios. Porque ¿cómo nosotros vamos a andar hablando de alguien que no conocemos? ¿Cómo vamos a andar hablando de alguien que no tenemos ni idea quién es, cómo es el Señor? Sin necesidad de andarnos haciendo imagen y semejanza de quién es Dios. No debemos hacerlo, pero sí tenemos que conocer a Dios. David conocía el gran poder de Dios. Por eso él no dudó en despojarse de la vestimenta del rey Saúl. Todo lo que le habían puesto, me imagino que era algo muy pesado, y siendo David un joven pequeño, le pesaba mucho, no le daba esa libertad para moverse, no le daba esa habilidad para él conducirse a hacer lo que él iba a hacer, porque él tenía certeza, él tenía convicción, él estaba seguro de que, como se lo había dicho, que le daría sus carnes a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, que asimismo él lo iba a hacer. Él tenía convicción de eso, y nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios día tras día para ser unos convencidos de lo que de verdad vamos a hacer. Por eso es que muchas veces no sabemos por dónde nos vamos a meter, a cómo vamos a caminar, porque nos enredamos, porque no tenemos idea de lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo. Es necesario conocer a Dios, dejarnos guiar, instruir por Él, porque no podemos seguir de pronto llevando una vida cristiana sin saber quién es el Cristo. Porque la palabra cristiano viene del griego Cristo, Cristo. Y es necesario que de verdad la iglesia de Cristo aprenda a conocer a su Rey. Aprendamos a conocer el poder de Dios.
Porque el que cree en Dios cree que hay poder, que hay victoria. Y que todo lo que hagamos después que sea guiado por Él, vamos a ver la victoria, vamos a salir victorioso. David salió victorioso y no necesitó una espada, no necesitó casco, no necesitó un chaleco, él no necesitó nada. Él solamente necesitó una piedra para vencer, porque solamente él sabía que él contaba con el poder de Dios. Muchas veces nos aperamos de tantas cosas y nos olvidamos que lo único que nosotros necesitamos es el poder de Dios en nuestra vida. Y para eso sí tenemos que sujetarnos al Señor, ser obedientes a Dios. En la obediencia también hay poder. Desde el comienzo pudimos ver que David era un joven obediente. En él no había capricho, en él no había rebeldía. De pronto, como su hermano se lo quería hacer ver cuando le dijo: aquí has descendido para ver, yo sé la malicia que hay en tu corazón. No, el corazón de ese joven era un corazón limpio, porque David temía al Señor. Él adoraba al Señor por allá en los campos, cuidando las ovejas de su padre. Él nunca renegó. ¿Cómo será que él dejó el ejército de Saúl para ir a cuidar lo que era de su padre? Porque su padre ya no podía hacerlo. Ninguno de sus hermanos lo hicieron. Algunos de los otros tres, ninguno vieron la necesidad que había en su casa, que había en su padre. Pero no, él dijo: mi lugar es estar aquí, cuidando las ovejas de mi padre. Y esa debe ser la identidad que nosotros debemos tener con las cosas de nuestro Padre Dios. Y con esto no quiero decir que hay que abandonar nuestra familia, que hay que abandonar nuestro hogar. No, porque la palabra de Dios dice que no podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Pero lo importante aquí es la obediencia y saber cuál es nuestro lugar. ¿Sí? Debemos aprender cada día a conocer al Señor. Él conocía que Dios era fiel. Todos sabemos que tenemos un Dios bueno. Lo proclamamos, lo decimos en los buenos tiempos, en los malos tiempos. Todos decimos que Dios es bueno, que Dios es fiel, pero a la hora del momento a veces como que se nos olvida que de verdad Dios es fiel, que el único que no cambia ni varía con nosotros es Dios. Dios es el único, y el que diga: Dios a mí me ha fallado, póngase de pie. Porque yo también desde aquí le digo: hermano, ubíquese, que Dios no le falla a nadie. Los que le fallamos al Señor somos nosotros. Los que hacemos las cosas mal delante del Señor somos nosotros. Los que pecamos delante de Él somos nosotros. Cuando tú y yo no le creemos a Dios, estamos pecando, porque Dios no engaña a nadie. Porque Dios no le falla a nadie. Dios es fiel en todos los sentidos, en todas las áreas. Dios es fiel. Leamos ahí el versículo 37. Un poquitico, devuélvase. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. David estaba convencido, porque él ya había experimentado el poder de Dios. Él ya había experimentado que Dios lo había librado, y con su propia vida. Muchas veces nosotros no vemos, no entendemos, porque andamos así, para todo lado, y no nos enfocamos, no nos concentramos
y no vemos la mano de Dios librándonos, no vemos el favor de Dios derramándose sobre nuestras vidas, porque andamos a la carrera, andamos tan acelerados que no nos damos cuenta que allí había un hueco y que hubiéramos podido caer por ahí. De cuántas cosas el Señor nos ha podido librar y nosotros no nos hemos dado cuenta, tan siquiera nos hemos percatado del peligro que estábamos corriendo, que si el Señor me movió de aquí y me puso acá y al momentico pasó algo ahí, era porque algo me iba a suceder. Eso no era para mí. El Señor quería librarme a mí de caer en eso, pero muchas veces nosotros no vemos y echemos memoria. ¿Por qué será? Porque andamos deprisa, andamos muy a la carrera. En algún momento y en todo momento, digo yo, el Señor me guarda, el Señor me libra, porque lo que yo puedo ver con mis ojos físicos, con mis ojos carnales, Dios lo ve, porque Dios es espíritu, porque Dios es verdad. ¿Cuántos lo creen? Muchas veces nosotros, por muy espirituales que seamos, por mucho discernimiento que tengamos, no percatamos todo lo que nos va a suceder. Hay muchas cosas que el Señor de antemano nos las muestra, nos las hace entender, nos coloca ese sentir, nos inquieta tanto y podemos entender. Pero la mayoría de las veces nosotros ni cuenta nos estamos dando de lo que nos está sucediendo, y ahí está el Señor obrando, aunque no podamos verlo. Vamos al segundo punto: conocer cuáles son nuestras armas. El versículo 45, hermano Alexis, póngase sobre sus pies y lo lee duro. Amén. Conocer cuáles son nuestras armas. Nosotros como hijos de Dios, de pronto en un comienzo, yo le pido al Señor que no sean muchos, pero cuando la gente está comenzando su nueva vida en Cristo, anda gozoso, anda contento, a todo el mundo le anda predicando, anda creyendo, mejor dicho, todo se lo cree. Todo se lo cree, pero como van pasando los años, los meses, los días, como va pasando el tiempo, no sé si es que nos volvemos superdotados, nos creemos los sabelotodo, ya no, yo ya eso me lo sé, lo que yo también puedo hacer eso, no, yo también puedo con eso. ¿Cómo así que no? Yo también puedo. Todos pueden, todos se lo saben, pero nosotros tenemos que saber cuáles son nuestras armas, cuál es nuestra capacidad. Imagínense si Saúl, como ofreció toda su armadura y hasta lo vistió a David, y David fuera salido a echarse a andar desbocado, descabezado con todo ese peso que Saúl le puso, porque Saúl estaba asustado, todo su ejército estaba temblando. Si él hubiera salido a echarse a andar, a correr, con esto sí no me pasa nada, eso sí que con esto lo mato yo a él y a mí él no me hace nada, no había alcanzado ni a salir al campo de guerra cuando se había caído. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Cogemos todo a la carrera, no meditamos, no pensamos y hacemos todo. No, yo puedo, yo para allá me voy,
Yo eso lo hago. Y no nos serenamos suave, con la mente relajada, fresca, poniendo todo en las manos del Señor. David sabía que él no necesitaba nada de eso para vencer, porque él tenía al vencedor. El vencedor estaba con él, que el arma que él tenía era más que suficiente para eso. Espiritualmente nosotros tenemos armas. La palabra de Dios dice, vamos a Efesios 6:18, vámonos 6:10 al 18, vámonos a la armadura. ¿Sí? Efesios, démonos cuenta, tenemos arma. El ayuno es un arma, la oración, la lectura de la palabra. Son tantas armas las que el Señor nos ha dado, nos ha entregado en nuestras manos para que hagamos buen uso de ella. Pero nosotros nos enredamos con tantas cosas que luego no podemos y terminamos fracasados, terminando mal. Dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. No, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en el poder de ustedes, no en el poder mío. Nosotros somos vencedores, no poderosos. Nosotros somos vencedores, pero en Cristo. Sin Cristo nosotros no somos nada. ¿Qué precio teníamos nosotros antes de Cristo? Nada. ¿Quién daba algo por nosotros? Nada. Y aunque en este tiempo muchos digan muchas cosas de nosotros, nosotros sabemos que somos poderosos, valerosos y que con Cristo lo podemos todo. Nosotros sabemos que tenemos un gran valor. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Muchas veces nosotros no hacemos nada, sabiendo que todos los días son malos. Nosotros en un solo día muchas veces nos suceden tantas cosas. A nosotros en un solo día muchas veces nos vienen tantas situaciones que uno como que, ¿qué pasó aquí? Al rato, otra novedad, pero ¿qué pasó acá? Y como que bueno, me quedé quieta porque por todos lados ya tanta cosa. Pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Mantener puesta la armadura de Dios para tomar fuerza, para poder tener aliento, para poder combatir todo ataque que nos llegan. A nosotros los cristianos somos muy atacados, ¿sí? Y no es que no, el diablo tan malo, vea que a mí es que me pasa tanta cosa. No nos lloremos, no nos apabullemos con lo que viene, no. Mantengámonos fuertes, mantengámonos firmes, ¿sí? Pero siempre y cuando
haciendo lo que Dios nos manda hacer. Porque si nos colocamos a hacer nosotros cosas que el Señor no nos ha mandado, hermanos, como dicen por ahí, vamos solos. Vamos solos porque ahí no está Dios. Porque Dios con la desobediencia no la va. Y todo aquel que hace lo que Dios no ha mandado, va solo. El Señor no está allí. Debemos aprender a hacer uso de las armas espirituales. ¿Sí? De pronto si aquí hay personas de los que hay cuando estaban allá afuera, sin Dios y sin ley, como digo yo, esos sí andaban con su cuchillo, con su pistola, con su navaja, con lo que fuera. Eso sí, que el que se meta conmigo le doy. No, ahora ya vea, somos nuevas criaturas y tenemos armas poderosas, armas espirituales. Nosotros no tenemos que estarle diciendo cosas a nadie, igualándonos ni comparándonos con nadie. Doblemos las rodillas. Orémosle al Señor, perseveremos en la oración, supliquémosle a Él. Si tenemos que llorar, llorémosle al Señor, no al problema. Llorémosle al que tiene la solución, al que nos va a dar la victoria, que es Cristo. Seamos obedientes. El ayuno es un arma muy poderosa, todos lo sabemos. Todos hemos pasado por situaciones donde como que ya no sé qué voy a hacer. Y el Señor lo coloca a uno a ayunar. Entonces, sí, bueno Señor, la solución está por el ayuno. Bueno, por ahí está mi victoria. Ayune. Meta esa carne a su lugar. No la alimente tanto. Que su espíritu se fortalezca a punta de ayuno. Y en el momento que uno menos esperó, estuvo la respuesta. ¿Pero por qué? Porque empezamos a ser obedientes. La palabra del Señor no está escrita por escribirse. La palabra del Señor no fue escrita para que haya un libro por ahí escrito, uno más. La Biblia no es un libro más. La Biblia es un libro poderoso. Porque nosotros allí encontramos de todo para todo, principalmente para nosotros mismos y para darle a muchos. Así que lo que tenemos que aprender para salir en victoria es usar las armas que el Señor nos ha dado, las armas espirituales. Amén. No nos vamos por ahí que a contar lo que nos está pasando. No nos vamos por ahí que a llorarle al problema. No. Yo siempre he dicho, si a alguien yo le lloro es a Dios. Yo no le ando llorando a nadie, ni con mis problemas a nadie. Porque el que tiene la solución a lo que a mí me esté pasando es Dios. Y yo les aseguro que sin importar lo que ustedes estén pasando, lo que estén viviendo, lo que estemos a punto de vivir, porque nosotros no sabemos, es el Dios, el Señor. Nadie más. Amén. Nadie más. Solo Dios. Él nos da la victoria. Porque así como se la dio a David, así mismo nos las ha dado y nos las va a seguir dando a nosotros. Amén. David se conocía a sí mismo. Es el tercer punto. David se conocía a sí mismo. Nosotros no tenemos, pues, nadie nos conoce más que Dios. Nadie nos conoce más que Dios. Dios es el único que puede decir: María es así y María es asá, pero más sin embargo, Dios no lo anda diciendo. Él solo me conoce. Dios te conoce a ti y conoce a todo el mundo. ¿Ya? Vamos al versículo 34 de Samuel. Versículo 34 al 36.
Hermano, usted que ya llegó, hágale, por favor. Ya llegó, sí. Sí, hermano. Ya, al 36, hermano. Amén. Sí, Señor. Gracias, hermano. Se dan cuenta, David se conocía a él mismo y es necesario que nosotros nos conozcamos, hermano. Conozcámonos. No dejemos que nadie diga, ay, es que yo conozco a Julano. Julano es así, así, es así. No, yo misma tengo que realmente saber quién soy, cuál es mi carácter. Hay gente que no sabe si es flemático, si es sanguíneo, si es melancólico o si tiene ahí su revuelto como yo. ¿Sí? Y que porque la gente lo analiza a uno, dice, no, es que la hermana es flemática, el hermano es melancólico. Usted no ve cómo se comporta, no. Yo tengo que conocerme, yo tengo que saber quién soy yo después de Dios. ¿Sí? Y eso es lo que David sabía quién era. Por eso él tenía esa convicción también en él. Él sabía sus capacidades, su limitación. Que aquí no vemos en qué momento David se limitaba. Él no se limitó, él se lanzó. ¿Por qué? Porque él sabía que era capaz, porque él sabía quién era él. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que saber. Muchas veces no sabemos quiénes somos, ni cómo somos, ni para dónde vamos, ni de dónde venimos. Y somos hijos de Dios. Entonces mi pregunta es, ¿cómo nos identificamos con Dios cuando ni siquiera sabemos quiénes somos? Primeramente, David sabía el poder de Dios, lo conocía. Por eso creía fielmente que Dios era fiel y que Dios no lo iba a desamparar. Y a ninguno de nosotros el Señor nos ha desamparado ni nos va a desamparar. Pueden dejar de creer, mejor les digo, en todo, pero menos en Dios. En el último que debemos dejar de dudar, aunque eso nunca va a llegar, es la fidelidad del Señor. Es que Dios ha estado en todo tiempo con nosotros. No les voy a decir que en lo bueno y en lo malo, porque de verdad que si ponemos todo enfrente, ha sido más lo bueno que ha pasado en nuestras vidas que cosas malas, porque Dios ha sido muy bueno con nosotros. Quizás cosas peores de las que nos han sucedido nos hubieran podido pasar, pero Dios no ha permitido por su gran amor. Amén. Así que tengamos esa confianza. Siempre nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Amén. Dios ha sido bueno en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, para ir terminando, vamos a ir a Zacarías. Zacarías 4:6.
Jesús. Dice la palabra del Señor. Entonces respondió y me habló, diciendo estas palabras de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es con el Espíritu de Dios, es llenándonos del Señor que nosotros podemos lograr. Nosotros no tenemos la fuerza necesaria para enfrentar la vida que vivimos a diario. No la tenemos. Nosotros no tenemos la capacidad, nosotros no tenemos la potencia. Por mucho que le digan don Fulano, el doctor, la doctora, el supermagnate, no, nada. Nadie tiene el poder que tiene Dios. Nadie consigue lo que podemos nosotros conseguir con el Espíritu Santo de Dios. Porque nadie puede más que Dios. Dios es grande, Dios es bueno y Dios es soberano sobre todas las cosas. Amén.